Imagina por un momento que eres, no sé, una detective en la escena de un crimen. ¿O un arqueólogo? O una arqueóloga con un trozo de cerámica de hace 1000 años. ¿O incluso una médica intentando entender una enfermedad a nivel celular? En todos esos casos, la pregunta es la misma. ¿De qué está hecho esto? Pero ¿de qué está hecho exactamente? Y la respuesta, la respuesta está en una máquina que parece casi de ciencia ficción. Una que es capaz de pesar los átomos y las moléculas. Una a una. Es increíble. La verdad es que es una idea alucinante. Y esa máquina se llama espectrómetro de masas. Y de eso vamos a hablar hoy. Sí, vamos a usar como guía unos apuntes técnicos muy completos para desarmarla pieza por pieza. Vale. En esencia, la espectrometría de masas, o MS como se le suele llamar, es un método para coger cualquier cosa, Cualquier tipo de materia. convertirla en iones que vuelan en el vacío y luego separarlos con una precisión asombrosa. Según su masa y su carga eléctrica. Es como el tamiz atómico definitivo. Entonces, nuestra misión hoy es entender la magia que hay detrás. No solo qué piezas tiene, sino por qué están ahí y cómo se combinan para responder a esas preguntas. Exacto. Queremos ver cómo funciona por dentro, desde lo más básico hasta las configuraciones más sofisticadas. Para analizar desde un simple elemento químico hasta, no sé, una proteína gigante. A por ello. Vale, vamos a desgranar esto. Viendo el diagrama general que tenemos en las notas, parece que todo el proceso se resume en 4 fases. La primera es bastante obvia. Pone fuente de iones. El punto de partida, claro. Supongo que aquí es donde cogemos la muestra y la convertimos en iones. Exacto. Tienes que cargar eléctricamente las moléculas. Si no, no puedes manipularlas después. Con los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Claro. Sin carga, serían invisibles para el resto del instrumento. Entendido. El segundo paso dice aceleración. Una vez que tenemos los iones, ¿por qué hay que darles un empujón? Es una buena pregunta. ¿Para que todos empiecen la carrera a la vez o algo así? Es una intuición muy buena. Se les da un empujón con un campo eléctrico para que todos adquieran una energía cinética conocida. Controlada. Vale, eso es clave para que luego la separación sea precisa. Fundamental. Y para que todo este viaje funcione, hay un requisito que en el diagrama aparece de hecho en mayúsculas. Alto vacío. Cierto. ¿Por qué es tan importante? Pues porque estos iones son increíblemente pequeños. Si tuvieran que viajar chocando con las miles de millones de moléculas de aire, se desviarían, perderían energía. Sería un caos absoluto. Las mediciones no tendrían ningún sentido. Necesitan una autopista despejada. Completamente despejada. Y esa necesidad de bombas de vacío tan potentes es una de las razones por las que estos equipos son complejos, caros y, desde luego, nada portátiles. De acuerdo, una autopista vacía para iones. Después de la aceleración viene el corazón del equipo, el analizador de masas. Aquí ocurre la magia, la separación. Y finalmente, el cuarto paso, un detector, que imagino que es el que los cuenta. El que nos dice cuántos hay de cada tipo, sí, y genera el gráfico final, que es el espectro de masas. La línea de meta. Exacta. Y la precisión de todo el sistema es tal que puede hacer algo asombroso, distinguir entre isótopos. Ah, Recordemos que los isótopos son átomos de un mismo elemento, como el carbono, pero con distinto número de neutrones, carbono 12 y carbono 13. químicamente son idénticos. Idénticos, pero el 13 es un poquito más pesado. Y la espectrometría de masas ve esa diferencia. Sin ningún problema. Y esa capacidad es la base de muchísimas de sus aplicaciones más potentes. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los apuntes dejan claro que no hay una única forma de separar esos iones. No, para nada. Hay distintos tipos de analizadores, cada uno con su propia filosofía. El primero que se menciona es el de tiempo de vuelo, TOF. Suena muy directo, ¿verdad? Sí. Y lo es. Su principio es de una elegancia y una simplicidad maravillosas. Imagina una línea de salida. Vale. A todos los iones, sin importar si son ligeros o pesados, se les da exactamente la misma cantidad de energía cinética, con un pulso eléctrico. Y se les suelta. En un tubo largo y vacío. Justo. Ah, claro. Es una carrera de átomos. Los más ligeros, al tener menos masa para la misma energía, irán más rápido. Y llegarán antes al detector. Y los más pesados, más lentos, llegarán después. Precisamente. Midiendo el tiempo exacto que tarda cada ion en recorrer el tubo, podemos calcular su masa con una precisión increíble. ¿Y qué ventajas tiene? Pues muchísimas. Es un método extremadamente rápido. Puede generar un espectro completo en microsegundos. Microsegundos. Sí. Ideal para acoplarlo a procesos muy rápidos. Y funciona de maravilla con moléculas muy grandes, como las proteínas.
Vale, el TOF es pura velocidad, una carrera en línea recta. Pero, ¿y si en lugar de velocidad necesitas ser súper selectiva? Como un guardia que solo deja pasar a uno de una lista. Exacto. Supongo que para eso se inventó el cuadrupolo. Has dado en el clavo. Si el TOF es una pista de carreras, el cuadrupolo es un filtro de masas. Un portero de discoteca muy exigente. ¿Y cómo funciona? Está formado por 4 barras metálicas paralelas. A estas barras se les aplica una combinación muy inteligente de voltajes. Una parte es corriente continua. ¿Y la otra es alterna? Una radiofrecuencia, sí. Corriente alterna de alta frecuencia. ¿Y qué se consigue con esa mezcla? Creas un pasillo de estabilidad. Para una configuración de voltajes concreta, solo los iones con una relación masa-carga muy específica tienen una trayectoria estable. ¿Y el resto? El resto, cualquier ion un poco más pesado o un poco más ligero, empieza a oscilar cada vez más hasta que choca con una de las barras y se neutraliza. O sea, ¿nunca llega al detector? Nunca. Entiendo. Entonces, para obtener el espectro completo, vas variando los voltajes rápidamente para dejar pasar cada masa una por una. Secuencialmente, eso es. Es un sistema más sencillo, más económico que un TOF, pero... Con una resolución más limitada y no tan bueno para masas muy altas. Correcto. Y luego tenemos los que usan, digamos, la fuerza bruta de los imanes. El sector magnético. Esto me suena más clásico. Sí. Aquí los iones acelerados entran en un campo magnético muy potente que los obliga a curvar su trayectoria. Como en una curva de Fórmula 1. Buena analogía. Los coches más ligeros tomarán la curva mucho más cerrada que los más pesados. El radio de esa curva depende directamente de la masa del ion. Y si pones una rendija a la salida, puedes elegir qué masa pasa. Pero las notas hablan de llevar esto un paso más allá, algo llamado doble enfoque. Sí, porque el sector magnético simple tiene una limitación. ¿Cuál? Asume que todos los iones entran con exactamente la misma energía. Pero en la vida real hay pequeñas variaciones. ¿Y eso genera errores? Claro, un sistema de doble enfoque soluciona esto de forma brillante. Antes de entrar al imán, hace pasar a los iones por un sector eléctrico. ¿Y qué hace ese sector eléctrico? Su única función es actuar como un filtro de energía. Garantiza que todos los iones que llegan al imán lo hagan con una energía cinética prácticamente idéntica. Ah, claro. Al eliminar esa fuente de error, el imán puede hacer su trabajo de separación por masa de forma mucho más limpia. Muchísimo más precisa. El resultado es una resolución espectacular, hasta 10 veces mejor. Recuerdo la primera vez que vi uno de estos. Sí. Ocupaba una habitación entera. El zumbido del electroimán era increíble. Te hacía sentir el poder que se necesitaba para curvar el camino de un solo átomo. ¡Qué pasada! Muy bien. Ya sabemos cómo separar y contar los iones. Pero antes mencionaste la fuente de iones. El punto de partida, sí. Los apuntes hacen una distinción que parece crucial. Fuentes duras y fuentes suaves. Es una distinción fundamental, porque define el tipo de pregunta que le vas a hacer a tu muestra. A ver, explícame eso. Las fuentes duras, como la ionización electrónica, la I, son muy energéticas. Bombardean las moléculas con electrones de alta energía. Y eso las ioniza. No solo las ioniza, las rompe en pedazos, las fragmenta. Espera un momento. Eso suena totalmente contradictorio. Mi objetivo es identificar una molécula y el primer paso es ¿hacerla pedazos? Es que es una analogía perfecta. No es como intentar identificar un coche estrellándolo contra un muro y mirando las piezas. Exacto. No tiene sentido. Sí que lo tiene, porque cada molécula se rompe siempre de la misma manera, siguiendo unas reglas químicas. Ah, El patrón de fragmentos que se produce es como una huella dactilar, única. Analizando las masas de esas piezas, podemos construir la estructura de la molécula original. es una herramienta estructural. Potentísima. Entiendo. Entonces, la elección de la fuente es casi una decisión filosófica. Me gusta esa forma de verlo. O le preguntas a la molécula quién eres y buscas una respuesta intacta. O le preguntas cómo estás hecha y la rompes para ver sus componentes. No se podría haber dicho mejor. Y para la primera pregunta, para saber quién eres, se usan las fuentes suaves. Mucho más delicadas. Mucho más, aportan la energía justa para ionizar la molécula, pero dejándola entera, perfectas para saber el peso molecular exacto de un compuesto grande y frágil. Como una proteína. O un polímero. Exacto. Las notas destacan dos fuentes suaves muy importantes. La primera es la electronebulización, o SI. Es sí.
Aquí la muestra, disuelta en un líquido, se pulveriza a través de un capilar metálico muy fino que está a un alto voltaje. Vale. Esto crea un aerosol de gotitas diminutas, cargadas eléctricamente. A medida que viajan, el disolvente se evapora. La carga se va concentrando. En una gota cada vez más y más pequeña, hasta que la repulsión entre las cargas es tan brutal que la gota literalmente explota. Y libera los iones de la molécula. Intactos, listos para ser analizados. Es la técnica reina para acoplar la cromatografía líquida a la espectrometría de masas. Y la otra que mencionan es MALDI. Tiene un nombre curioso. Ionización láser asistida por matriz. El concepto aquí es muy ingenioso. Mezclas tu muestra con una sustancia, la matriz, que absorbe muy bien la luz de un tipo de láser. Depositas la mezcla en una placa, se seca, forma un cristal, y entonces, ¡pum!, un pulso de láser muy breve y potente. ¿Y qué pasa? La matriz absorbe toda la energía y sublima de forma explosiva. Pasa de sólido a gas de golpe, arrastrando a las moléculas de tu muestra. ¿Y en ese caos? La matriz le transfiere su carga a la molécula de interés, ionizándola de una forma increíblemente suave. Vale, ya tenemos los iones. Hay que contarlos. Los detectores. El más simple parece ser la copa de Faraday. Es un detector muy robusto y preciso, y es literalmente una pequeña copa metálica. ¿Así de simple? Así de simple. Cuando un ion choca contra ella, le transfiere su carga. Esa pequeña acumulación genera una corriente eléctrica minúscula que podemos medir. Y la intensidad es proporcional al número de iones. Exactamente. Su gran ventaja es su fiabilidad, pero no es muy sensible. Claro, si buscas trazas de algo, unas pocas docenas de iones, quizás la señal sea demasiado débil. Para eso están los multiplicadores de electrones. ¿Y cómo funcionan? Son mucho más sensibles. Aquí, cuando el ion inicial choca contra una superficie especial, en lugar de generar una corriente, libera varios electrones. Vale. Esos electrones se aceleran y chocan contra otra superficie, liberando cada uno de ellos aún más electrones. El proceso se repite en cascada. Es una avalancha. Un único ion desencadena una reacción en cadena. Que produce millones de electrones al final, y esa señal, ya amplificada, es mucho más fácil de medir. Es una idea brillante. Y un diseño muy común es el Chaneltron, que tiene forma curva. ¿Y por qué es curvo? Es una solución elegante para evitar señales falsas. Evita que iones positivos que se puedan generar al final de la cascada viajen hacia atrás y generen una segunda avalancha. Se asegura de que cada pulso corresponde a un único ion. Exacto. Entendido. Tenemos todas estas herramientas increíblemente precisas, pero todo suena muy de laboratorio. ¿Cómo se traduce esto, por ejemplo, a garantizar que el pescado que comemos no tiene metales pesados? Ahí es donde entra en juego algo como el ICP-MS. ¿Verdad? Sin duda, el ICP-MS es una de las herramientas más potentes para el análisis elemental. El ICP es un plasma de acoplamiento inductivo. Eso suena intenso. Lo es. Básicamente, es una antorcha que genera un gas de argón a temperaturas de ciencia ficción, entre 6.000 y 10.000 grados Celsius. 10.000 grados. Tan caliente que cualquier muestra que introduces, sea una roca o una gota de agua, se descompone al instante en sus átomos. Y estos se ionizan. Pero el problema que veo es que ese plasma funciona a presión atmosférica y acabamos de decir que el espectrómetro necesita un alto vacío. Ese es el reto. ¿Cómo conectas un infierno a 10.000 grados con un vacío casi perfecto? Esa es la proeza de la ingeniería. Se usa una interfaz con dos conos metálicos, el sampler y el skimmer. ¿Y qué hacen? Cada uno tiene un orificio minúsculo. El sampler prueba una pequeña porción del plasma, y el skimmer, ya en una zona de menor presión, extrae solo el chorro central de iones. Mientras las bombas extraen todo el gas sobrante. Unas bombas potentísimas, sí. Aún así, las notas señalan un gran problema. Las interferencias espectrales. El gran dolor de cabeza del ICP-MS durante años. Ocurre cuando iones de especies diferentes tienen por casualidad la misma masa. El ejemplo que dan es el ion 40Bar16O. Formado por argón del plasma y oxígeno del aire. Tiene una masa de 56, la misma que el isótopo más abundante del hierro. Y el espectrómetro los ve iguales. Exacto. Y la solución es una de las ideas más brillantes de la espectrometría moderna. La celda de colisión o reacción. ¿Otra etapa intermedia? Sí, una pequeña cámara que se coloca entre los conos y el analizador principal. Y dentro se introduce una pequeña cantidad de un gas. A ver si lo entiendo.
La celda de colisión es como poner un portero de discoteca a la entrada del analizador. La analogía es perfecta. Y el portero puede tener dos modos. ¿Dos modos? En el modo colisión usas un gas inerte como el helio. El portero es pasivo, simplemente estorba. ¿La inercia se elimina físicamente? Correcto. ¿Y el otro modo? El de reacción, supongo. Exacto. El portero es activo. Usas un gas reactivo. Este gas reacciona químicamente solo con la interferencia, cambiándole la masa. Ah, Por ejemplo, la interferencia del 40Ar+ sobre el 40Ca+ se elimina con hidrógeno. El argón reacciona y se convierte en ARH+, que tiene masa 41, ¿y ya no molesta? mientras que el calcio no reacciona y pasa intacto. Es como si el portero le pusiera un sombrero a la interferencia para que el analizador ya no la reconozca. Esta idea de manipular los iones en etapas me lleva al concepto de MSMS, o espectrometría de masas en tándem. Como el triple cuadrupolo, el QQQ. Exacto. Efectivamente. Un triple cuadrupolo son 3 cuadrupolos en serie. El primero, Q1, no escanea. Actúa como un filtro. Selecciona solo los iones de una masa específica que nos interesa, el ion precursor. Eso es. El segundo cuadrupolo, la Q minúscula, no es un analizador. Es la celda de reacción o colisión de la que acabamos de hablar. Y el tercer cuadrupolo, Q3, analiza los productos de esa reacción. Y esto nos da una especificidad y una sensibilidad que rozan lo increíble. El ejemplo del selenio en los apuntes es perfecto. A ver. El selenio 80 tiene muchísimas interferencias, como el dímero de argón 40Ar40Ar+. Con un solo analizador, medirlo es un desastre. Ah, pero con un triple cuadrupolo, El proceso sería: Q1 se fija en la masa 80. dejando pasar al selenio y a todas sus interferencias. En la celda de reacción, la Q, se introduce oxígeno, y el 80S+ reacciona para formar 80S16O plus 0 energía. Masa nueva, 96. Mientras que las interferencias de argón no reaccionan así. No. Y finalmente, Q3 se configura para medir únicamente la masa 96. Y como las interferencias originales fueron filtradas en Q1 y no forman productos de masa 96, Lo único que llega al detector es la señal pura del selenio. esto es brillante. No solo estás filtrando el ruido, estás transformando la señal de interés en algo nuevo que no tiene ninguna interferencia. Es como darle al selenio un disfraz secreto que solo el detector final sabe reconocer. Es una solución de una elegancia y una potencia analítica formidables. Hemos hecho un buen viaje, desde los 4 pasos básicos, ionizar, acelerar, separar y detectar, hasta la elegancia de una carrera de átomos en el tiempo de vuelo. En la precisión casi quirúrgica del doble enfoque. Y estas soluciones tan ingeniosas como las celdas de colisión para resolver problemas que parecían irresolubles. La conclusión clave, creo, es que la espectrometría de masas no es una sola técnica. Es una caja de herramientas increíblemente versátil. Y la clave es saber combinar esas herramientas. La elección correcta de la fuente, el analizador y el detector es lo que permite a la ciencia obtener información con una sensibilidad y una especificidad asombrosas sobre casi cualquier cosa. Y para terminar, una reflexión que me sugiere todo este material. Se menciona el uso de relaciones isotópicas, como la del estroncio, para determinar el origen geográfico de alimentos antiguos. Y con ello seguir los movimientos de nuestros antepasados. Si eso era posible con muestras de hace siglos, ¿qué podría revelar la huella isotópica de los alimentos que consumimos hoy? Sobre nuestra complejísima cadena de suministro globalizada, por ejemplo. O incluso, dentro de 100 años, si alguien analizara una muestra nuestra, podría reconstruir nuestro historial de viajes basándose en los isótopos que hemos ido incorporando a nuestro cuerpo. Es una idea fascinante, y con la tecnología que hemos descrito, nada descabellada.